era proponerse salvar al mundo, eh, yo creo que eso hay bueno, ahí claramente hay un halo de, de ego, ¿no? Porque eh, pienso, en mi opinión, que cada persona los santos, las almas que, que han dejado huella verdadera en el ámbito espiritual, que es lo que nosotros nos convoca acá, eh, yo creo que nunca tuvieron ese afán y aún así dejaron huella porque eh, quienes están para el otro lado de querer cambiar el mundo, de querer, no, no les va a fluir la cosa porque está el ego de primero, ¿me entiendes? Eh, Ahí hablamos de los políticos, bueno, y ahí de los políticos, y toda la gente que necesita o requiere o desee poder, de alguna forma. No sé, no, es mi opinión. Creo que es así. Yo creo que Santa Teresita de Calcuta, que me imagino todos la conocen, nunca se propuso, lo único que su afán era ayudar a los demás, o sea, no quería salvar al mundo. Eh, eh, y así, todas estas almas poderosas, a Juan Pablo II, al Papa Católico, a Karol Wojtyla, eh, lo único que tenía cuando desencarnó era su, su ropita y que la regaló. O sea, toda esa pompa que tenía eh, era lo que lo circundaba por el hecho de que estaba como papa, como el cargo que representaba. Pero le quitan los anillos, todo, y no tienes nada. O sea, para mí esos son los verdaderos ejemplos de, de, de almas que no han querido cambiar el mundo, porque uno no puede querer cambiar el mundo, porque uno tiene que hacer. Yo creo que por ahí va la cosa, es hacer. Por eso yo me acuerdo siempre cuando me acuerdo de ti, cuando estuviste un día, me contaste que en un caso que, que por falta de dinero, la gente a la cual defendía, eh, lo hiciste sin ningún afán, o sea, solamente le ayudar. Y, y claro, uno tiene que sentarse y meditar al respecto. Eh, eh, San Francisco de Asís, y así todos los santos en general, eh, nunca han tenido un interés. Yo en el librito que escribí por ahí, hablo de los falsos gurús, ¿no? Y hablo justamente de, de ir, más que nada hacer un paréntesis y decirle a la gente que no, que, que lo que tiene que creer es en uno mismo, y ya creyendo en uno mismo, dentro de ti está Dios. Entonces, si te aplicas bien, estudias, investigas, averiguas, vas a encontrar aquello que está habitando dentro de ti mismo. Entonces, y eso que habita dentro de ti mismo, ahí está todo, pues, lo contiene todo: sabiduría, belleza, amor, sanación, curación. Chicos, tengo que contarle algo y para, para, para amenizar. Y de ahí, pero lo primero, eh, yo le pregunté a Irene cuál es el tema. Por acá lo tengo, pero en el fondo, porque ni ella viva, no está por ahí, me va a pegar un palo así. Eh, eh, claro, en el fondo, lo que ella me explicó ahora, y que aquí lo tengo, lo escribí, decía: la experiencia, no, del, de la existencia del tiempo y del espacio en la luz.
pero al final era más o menos que si la gente creía o no creía, o por qué creía, o por qué no era así o no era, del cumpleaños de un ser que desencarna, y por ejemplo en el caso de Daniel, eh, el 2 de julio, que fue hace poquito, seguía cumpliendo años en el ¿cuánto se llama? En el cielo o en el otro plano, ¿no? Ese era el tema en sí mismo. Por ahí va, Claro, ¿sí? claro. Sí, o Entonces, sea, bueno, el tema va por el lado de la no existencia del tiempo y el espacio en el mundo espiritual. ¿Por qué se dice eso, no? claro. ¿Y y por qué se dice que nosotros tenemos una noción lineal de esos conceptos, el tiempo y el espacio que científicamente siempre han sido los desafíos de los físicos teóricos, ¿no? ¿Cómo explicar el tiempo y cómo explicar el espacio? Que Einstein ya lo dijo, ¿no? Todo es relativo, ¿verdad? Entonces, no, el tiempo no es absoluto, ni el espacio tampoco. Es relativo a las circunstancias de cada quien. Por ahí iba el tema, o por ahí va, más bien dicho, ¿no? Pero ibas a Exacto. contar algo, dices, tengo Ah, algo que contarles. sí. Bueno, lo que pasa es que David, no tengo ni una foto de David. eh, Oye, fue súper, anecdótico, divertido. Eh, Me dije a mí mismo, ya no quiero tener más hijos en la próxima encarnación, porque, oye, uno sufre mucho con estos cabros. Entonces, yo decía, no, iba, porque él iba a dar su tesis, porque ¿para qué le voy a dar un nombre diferente? Iba a dar su tesis, que todos la conocen, que es su exposición, para que al final eh, pudiera recibirse de ingeniero. Entonces, la verdad que fue un mes que su mamá, que Irene es contadora, pero no tiene nada que ver, es contadora auditor, pero no tiene nada que ver con la ingeniería que estudió David. Eh, pero como ella, mi señora, es muy inteligente y se aplicó, bueno, la historia es muy larga, pero al final se hizo una tesis de 200 páginas, se la tuvo que aprender, meter en la cabeza. Eh, lo digo abiertamente porque estamos en un grupo de confianza, bueno, a pesar de que después se sube al YouTube, da lo mismo. El David se vio afectado por la partida del Daniel porque era su partner. Entonces, era su todo. Entonces, le ha costado un poquitito más su caminar por la vida, ¿no? Eh, bueno, el asunto es que ayer pues partimos a que diera nosotros imagínate, con los papás, pues, teníamos la duda que si podían estar presentes. Bueno, para hacer el cuento corto, la verdad es que yo no le tenía mucha fe de que lo iba a lograr. No le tenía mucha fe. Yo decía, bueno, hijo, le dije, me siento orgulloso de ti porque le pusiste todo el empeño, todo el corazón, trabajaste. Así que si no pasa, no lo logras, bueno, ya otro semestre va a estar enfocado en sacar adelante tu carrera y va a estar bien. Pero yo veo que estás preparado. Bueno, el gordo tuvo que ponerse corbata con terno, se veía bastante. Pura ropa mía que no le queda porque es muy grande. Él mide 1,83 m y es medio, está muy mal seteado. Bueno, el asunto es que cuando íbamos camino para allá pasamos por una calle que ahí habitó Santa Teresita de los Andes. ¿Y quién es Santa Teresita de los Andes? Es la segunda eh, santa chilena que tiene nuestro país, aparte del padre Gustavo, y ella eh, fue santa a muy corta edad. La verdad es que
me estaría pegando un carril, pero no sé si fue a los 19, pero entre 19 y 21 años, o antes. Pero sus escritos, donde ella habla de los elementales, de la naturaleza, bueno, la catapultaron al final y su vida propiamente tal de monja, de renunciante, en un claustro, la consagran ya finalmente como santa, ¿no? Bastaría que les leyera algún día, les voy a leer algo de ella. Entonces yo camino para allá, como no tenía, yo mi fe estaba fallando con respecto a lo que íbamos, a la exposición de mi hijo. Eh, yo le pido un favor, le digo, eh, porque justo pasamos por la casa donde ella habitó, estuvo un tiempecito muy corto, pero agregar a eso, porque cualquier persona, hay una, una cosita de mármol y dice aquí vivió Santa Teresita de los Andes, de tal y tal fecha, muy corto tiempo, pero ahí vivió. ¿A qué voy? Les informo, porque estamos hablando de algo, cosas espirituales. Cuando un santo de estas características, al lugar que llega, llena de electrones absolutamente todo, y por siempre. Esos electrones quedan ahí. Y yo en algún momento trabajaba por ese sector y siempre que pasaba, tocaba el mármol que estaba ahí y le pedía y le rezaba a la Santa Teresita de los Andes, porque ella tiene un santuario en los Andes gigantesco. Bueno, la cuestión es que pasaba, le dije, me comprometí. Santa Teresita de los Andes, si David pasa este examen, te prometo que voy a ir a verte ahí a los Andes, que queda como a 2 horas de acá, a tu santuario. Bueno, la cuestión es que fuimos y llegamos a la universidad, todo el cuento, y bueno, habían otros alumnos. El tema es que estábamos sentados, y por eso cuento esta historia. Yo, como buen metafísico, decretando, invocando a los ángeles, a los ángeles del rayo dorado, de la sabiduría, envolviendo a quien veía pasaba y lo envolvía en el rayo dorado, sobre todo a mi hijo. Y yo digo, a ver, bueno, lo dije casi porque estaba tan nervioso, porque hoy súper nervioso, eran los mismos nervios que tenía cuando Irene iba a dar a luz, era una cosa así terrible. Eh, y eso que uno es metafísico. La cuestión es que le digo, mándenme una señal, a ver. Y yo digo, bueno, voy a tocar el celular a ver qué sale. Y lo toqué y salen Los Ángeles, sale una imagen de Los Ángeles, yo me aprieto Google, pero lo apreté, o sea, y me aparecían los Devas, Los Ángeles, Arcángeles, hablaba toda la historia, y apareció el Arcángel, creo, por la imagen, que no la tengo acá y no se las puedo mostrar, es la imagen del Arcángel Miguel, creo que es. Entonces yo nuevamente me entrego en las manos de Dios, o sea, y Dios siempre, como sea, busca una forma de darte esas señales. Bueno, muchos dirán cualquier cosa, pero bueno, ahí está. Fue, fue lo mismo que me ocurrió cuando estuve con Mirta Verde Ramos, que me dijo que una maestra de otra escuela, de una escuela que se llama Actividad San Germán, me dijo, Hernán, los maestros nunca te han abandonado. Y yo lo sentí que ellos me lo estaban diciendo. Y ayer fue una de las tantas muestras más que uno siempre tiene. Apretar el teléfono y que te salga esa imagen, y la Irene no lo podía creer, ¿no? Me decía, pero ¿cómo? Uno está conectado o no está conectado, ¿no? Así que, bueno, al final de esta historia es que este niñito pasó y fue emocionante porque al final ya de su presentación, si pasa, y ya ese era el signo, si pasa te aplauden los profesores, porque hay como 5 o 6 profesores, te aplauden es porque pasaste, si no hay aplauso,
y yo sentí los aplausos, así que, ya dije, este niñito ya pasó, ya, así que ahí salió y bueno, pero la historia más que contarles que mi hijo, que bueno, no se ha recibido, tiene que hacer en unos 2, 3 meses más seguramente va a recibir su título. Más allá de eso, las muestras de Los Ángeles, o sea, uno le pide a Los Ángeles, a los arcángeles, le pide, pedid y se os dará, porque eso lo decía clarito, pero uno no tiene fe. Y yo la verdad que no iba con mucha fe, pero me dieron muestras de que sí está. Ya, pues querido Francisco Javier, esa es un poco la historia media sabrosa. Entonces, tienes que ir a los Andes. No, ya tengo que ir a los Andes a cumplir mi, Promesa. mi promesa, exacto, sí, absolutamente. Así que sí, porque, ¿sabes por qué? Son datitos que les voy contando. Lo que pasa es que el verbo tiene poder, que eso lo hemos hablado miles de veces. Entonces, cuando, cuando tú dices, voy a ir a un lugar, voy a estar en tal dirección a las 3 de la tarde, que tiene que estar a esa hora. Por eso yo me siento avergonzado de repente cuando yo llego tarde a estas reuniones por cualquier motivo no sé, porque ¿qué pasa? Que los elementales, los devas, todo, que eso en el fondo es Dios y Dios está en todo, eh, cuando tú eh, siempre vas cumpliendo esas promesas, ya la vida te va creyendo y te hace caso y, y, y reacciona frente a tus mandatos, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, David no se recibió porque yo hice un mandato, sino que eh, se recibió por lo que él estudió, por lo que se sacrificó y todo. Pero eso también nos quita que, que igual, o sea, uno le pide que los ángeles estén, los ángeles de la sabiduría, y uno pide, así es el decreto que uno pide. En el nombre de la divina presencia de Dios yo soy. Pido a los ángeles de la sabiduría que envuelvan a este niñito en el rayo del rayo dorado y que lo envuelvan en la sabiduría y que en ese momento que esté dando su actividad le llegue toda la sabiduría y no nada lo bloquee. Pero hay una cosita, uno dice, en armonía perfecta con toda la humanidad. O sea, que no haya nada fuera que esté fuera, que no esté correcto y que eso se pueda cumplir. Entonces son varias cositas que se tienen que dar y uno puede decretar y puede que, bueno, ahí uno tendrá fe si resulta o no resulta la cosa. Pero bueno, es fe. Ya, pues, mi querido Francisco Javier, ahí te dejo. Yo tengo preparado más o menos lo que voy a hablar. Así que dale tú, porque no es precisamente lo que habíamos quedado, pero más o menos va para allá. Bueno, pues bien por David. No le tenías fe, ya ves. Sí, no. Lo que pasa es que este niñito eh, es divertido porque estamos en la cama y es, no sé, pesará 110 kilos y un gigante. Y de repente estamos en la cama y se mete al medio, es un niño. Es un niño grande, así de la cama. Pero lo importante es siempre apoyarlos. Esa es tu pega. Cuando ya eh, creo que está infiltrada la Jessie, Sí, como de grupo. está Creo, de incógnita ahí, ya la vi. cuando uno, por las razones que sea, llama a ese ser para que nazca, porque no es casualidad, ya de ahí comienza, cuando solamente estiremos la pata, cuando desencarnemos, ahí va a terminar nuestra responsabilidad como padres. Ya, es así la cosa, ¿no? Nos guste o no nos guste. Vamos a estar Y, ahí, y espérate, aun cuando estén casados y tengan familia, sigues con ellos. Sigues, claro. sigues. Sí, No, piensan que uno, siguen pensando que uno lo puede todo. claro. ¿Mm? O No, sea, yo, mis hijos más grandes son 4, todos están casados y todavía siguen
consultando a papá y pidiéndole ayudas a su papá y y lo otro. Ellos son autosuficientes en todos los sentidos, sin embargo, pues siguen teniendo la brújula apuntando hacia su papá, ¿no? Pues, su mamá. Entonces, no hay, no hay momento en que te liberes mientras sigas en este mundo terrenal. Los hijos son una bendición para toda la vida humana. Y bueno, y quién sabe para la otra, ¿no? A lo mejor en la otra reencarnación vas a ser hijo de David y entonces te va a tener poca fe él a ti, ¿no? Absolutamente. Puede, Así es. puede que Bueno, ocurra lo contrario. Muy, muy probable. vamos, vamos al tema que nació de la plática del jueves pasado. Eh, ¿Cómo es eso que en este plano terrenal el tiempo es lineal y el espacio es tridimensional? ¿Sí? Nosotros tenemos una línea del tiempo, incluso le llamamos la línea del tiempo, que nos marca un presente, un pasado y un futuro. Por eso decimos que es un tiempo lineal, que es una línea del tiempo en el que tenemos como referente nuestra propia existencia actual como un presente y lo que expectativamente será nuestro futuro, ¿no? Y lo que ya pasó. Por eso por eso decimos que es nuestro concepto de tiempo lineal. Y nuestro concepto de espacio es tridimensional. Para nosotros todo es en un plano de largo, ancho y alto o profundo, ¿no? Son tres dimensiones. Todas las cosas que nosotros vemos las vemos desde una perspectiva de qué tan larga es, qué tan ancha y qué tan amplia o alto es. Entonces, ¿y cómo son en el mundo espiritual? Bueno, todo apunta, y eso no lo digo yo, lo dicen quienes habitan esa dimensión a través de los mediums y, y a través de los millones de experiencias cercanas a la muerte que ha habido. Incluso pueden relatarlo también quienes hayan hecho regresiones a vidas pasadas, que el tiempo en el mundo espiritual no es lineal, es decir, es circular. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no podemos viajar al pasado ni viajar al futuro, a menos en la actualidad y con toda la tecnología y los conocimientos en física que tenemos, no nos permite ir a nuestro pasado, vernos como cuando teníamos 20 años o 30 años o 40 años, ¿no? O 5 años. Como tampoco podemos ir hacia el futuro, viajar 30, 40 años o 20 o 5 hacia el futuro. Eso es algo imposible para nosotros porque el tiempo es lineal y nuestra referencia es el aquí y el ahora. Pero en el mundo espiritual, como el tiempo es circular, ahí el ser espiritual, el ser energético, puede moverse libremente en ese espacio circular, ¿no? Ir hacia circunstancias que ya vivió o ir hacia circunstancias que aún no ha vivido. Por eso es circular. Muchas experiencias cercanas a la muerte y muchas noticias de quienes habitan esa dimensión a través de medios dicen que la mayoría de las personas de avanzada edad que han trascendido
En el mundo espiritual se les presentan como más jóvenes, se les presentan con menos edad que la que tenían cuando trascendieron. Dicen, ¿cuál es la explicación? Bueno, es que ellos, como ya el tiempo es circular, pueden moverse libremente hacia adelante o hacia atrás en ese círculo y poder verse más jóvenes o más mayores. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay quien ha visto a sus hijos que se fueron, que trascendieron niños o jóvenes y los pueden ver en el mundo espiritual cuando es alguna regresión o tienen una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? O viajan al astral a través de pues estados alterados de conciencia, los pueden ver, pero los ven mayores a veces, como a ellos Francisco, les gusta. está ¿Sí? medio cortado se corta la voz, al menos yo la escucho así, no sé la Ok. demás. Bueno, ¿ahora Ay, qué tal? ¿Ahora qué tal se escucha? Escucho bien, no se me ha cortado. Entonces, ahí tiene problemas Hernán con la recepción, entonces. ¿Sí? Yo pienso que sí. Ok, Hernán, checa ahí tu recepción, porque me dice Ross que sí se escucha bien. ¿Estás escuchando, Hernán? Se escucha bien. Ok, yo sí, entonces problemas de Hernán. Vamos a ver si se le mejora. Entonces, hay personas que pueden ver a sus hijos menores que trascendieron pequeños o jóvenes y los ven de mayor edad, porque allá los seres pueden recorrer ese círculo temporal, el tiempo en círculos, y verse menores o mayores a voluntad, ¿verdad? Yo, en una regresión, yo vi a mi hijo Javier Alejandro como un anciano muy alto, alto, de 2 metros o más de estatura. Y cuando yo intuí, en esa regresión intuí, porque en esa regresión yo fui llevado, ¿sí?, hasta la muerte que experimenté en esa vida. Y cuando trasciendo, mi alma es recibida por un ser casi anciano, de muy grande estatura, pero por la vibración yo lo identifiqué con Javier Alejandro. Mi hijo trascendió 6 años, pero esa persona físicamente, como yo la veía y en esa regresión, no era una personita de 6 años, era de muchísimos años. Sin embargo, yo le pregunté que si era Javier Alejandro y me dijo que sí. Entonces ya lo pude ver como él trascendió, ya no como el anciano que acababa de recibirme y que incluso me llevó a conocer los hospitales espirituales, ¿no? Él me dijo, como yo había muerto en esa regresión, morí de manera trágica, me dijo, te voy a llevar a conocer un hospital espiritual para que ahí te recuperes, porque tuviste una muerte muy, muy traumática, ¿no? Que yo no lo sentí así, debo decirle, ¿no? Yo lo viví de manera muy natural, mi trascendencia. Lo último que recuerdo de esa vida pasada es que entre varios me agarraron, me hirieron con armas blancas, punzocortantes, y lo que sentí después fue que ya me estaba esperando esa persona en la otra dimensión. Entonces quiero decirles, podemos verlos con mayor o menor edad. ¿Por qué? Porque el tiempo es circular, pues, no es lineal. El imposible para nosotros parte del hecho de que no podemos ir al pasado ni al futuro porque nuestro tiempo es lineal, pues. Y solamente somos conscientes de nuestro presente, el aquí y la ahora, que es muy difícil de trascenderlo, pues. Entonces, en el mundo espiritual no es así.
En el mundo espiritual, cuando se dice que no hay tiempo y espacio, es porque sí hay tiempo y espacio, pero el tiempo es circular. Podemos recorrerlo hacia atrás o hacia adelante a voluntad. También muchas personas han visto en experiencias cercanas a la muerte, o en regresiones, o a través de medios, han estado en el astral, y ven a sus abuelos que murieron de 90 años, 80 años, 70 años, y los ven jóvenes de 30 años, de 35, pero los identifican perfectamente. Pues lo que pasa es que el espíritu, ¿verdad?, como ente energético en ese plano espiritual, puede moverse circularmente y reencontrarse de cuando tenía 30 años, 20 años, 15 años, o sea, a voluntad. Y eso está documentado, ¿no?, en muchas experiencias cercanas a la muerte, o en muchas canalizaciones de mediums, o en muchas regresiones, ¿no?, de quienes hemos experimentado una regresión y nuestra muerte en esa otra vida. Podemos dar cuenta de eso. ¿Y cómo es el espacio allá? Pues el espacio no es tridimensional. El espacio es, dependiendo del nivel en que nos encontremos, puede ser cuatridimensional o quintudimensional. O sea, no solamente vamos a experimentar las 3 dimensiones de los objetos que experimentamos aquí, pues podemos experimentar hasta 5 dimensiones allá. Me refiero a 5 perspectivas de los objetos y de las personas. Por eso quienes han estado allá, ya sea en experiencias cercanas a la muerte, ya sea por canalizaciones con medios, o ya sea por estados alterados de conciencia, ya sea por regresiones a vidas pasadas, quienes han estado allá se han dado cuenta que es indescriptible lo que ven. O sea, todo el mundo dice, no lo puedo escribir, lo que vi, lo que viví, y no lo pueden describir simple y sencillamente porque lo están viendo en 4 o 5 dimensiones. Y nosotros estamos impuestos a ver, si vemos un animal, lo vemos largo, ancho y alto, ¿no? O grueso, o hondo, según lo miremos. Entonces, pero ya hay 5 dimensiones, es algo espectacular. Los físicos han tratado de graficar, ¿verdad?, los objetos en 5 dimensiones a través de reproducciones de carácter digital, y han obtenido formas espectaculares, y esas formas solamente pueden existir en esa dimensión. Por eso la mayoría no puede describir los paisajes. Dice, son unos colores que no se conocen en la Tierra, ¿no? Son unas formas que no se conocen en la Tierra, una forma de ver las cosas espectaculares. Por eso, quienes han estado ahí y han vuelto para contarlo, o que viven en esa dimensión y se han comunicado a través de canalizaciones con medios, nos dicen que el mundo espiritual es espectacularmente bello, indescriptible. Y esas dimensiones en las que existen los objetos y los entes espirituales en esa dimensión, pues son indescriptibles, porque no tenemos nosotros las palabras, los conceptos para describirlos, ¿no?, desde esta dimensión tan limitada que tenemos. Entonces, el que nos enfrenten a una dimensión existente, imagínense, si ver en la Tierra, tener una capacidad de visión de 360 grados es imposible. Sin embargo, en esa dimensión tenemos una visión de 360 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos mirando en todas direcciones al mismo tiempo, porque allá no existe el espacio, pues aquí el espacio nos limita a 3 dimensiones, allá no. ¿Sí? Es como decía un físico,
A ver, dice, ponemos a un escarabajo, lo ponemos sobre una hoja de papel, ¿no? Y va a caminar y va a poder salir de la hoja de papel, ¿no? Va a romper una hoja de papel, tiene largo y ancho, es lo más notorio, también tiene la otra dimensión, pero es pequeñísima. Imagínense lo grueso de una hoja de papel. Entonces, aparentemente son 2 dimensiones, va a poder transponerla. Pero si lo ponemos en una caja, en un cubo, dentro, ya con 3 dimensiones, largo, ancho y alto, ese escarabajo no va a poder escapar. Está limitado a 3 dimensiones, igual que nosotros. Así estamos limitados nosotros, a 3 dimensiones nada más. No podemos ver más allá de lo largo, ancho y alto. Imaginémonos a ese escarabajo dentro del cubo. Pero si tuviera otras dimensiones, sería la locura, ¿no? Para ese animal. Por eso, las dimensiones en el mundo espiritual, 4, si estamos en la 4ª o en la 5ª dimensión, se nos va a hacer más espectacular, ¿verdad? Por eso, quienes han estado en presencia de la luz, en virtud de una experiencia cercana a la muerte, o en virtud de haber platicado desde el más allá su experiencia, es una luz muy brillante, pero no cegadora. O sea, la puedes ver de frente y los transfunde, es decir, los traspasa y los atrapa esa luz. ¿Por qué? Porque es una luz que está refractándose en 4 o 5 dimensiones, no solamente en 3 dimensiones como estamos impuestos a que una luz del sol o una luz de la lámpara nos ilumine en 3 dimensiones, ¿no? Pero ya nos va a iluminar en 4 o 5 dimensiones, imagínense la locura. Entonces, por eso, y no por otra cosa, quienes han estado allá y han podido tener esa experiencia y la han contado, no la pueden describir. Si ustedes han escuchado o visto videos sobre encuentros cercanos a la muerte, ¿verdad? Le dan la razón de que todos dicen, es tan bello que no lo puedo describir. No hay palabras para describirlo. ¿Por qué? Porque experimentan el tiempo de manera circular y experimentan el espacio de manera cuatridimensional o quintudimensional. O sea, es algo para lo cual aquí en la Tierra no estamos preparados. Necesitamos trascender y como energía vivir la experiencia, ¿no? Como cuerpo no podemos vivirla, por eso el cuerpo se queda y nuestro espíritu trasciende. Bien, por esa razón, quienes están allá pueden seguir festejando su cumpleaños las veces que quieran. Ir hacia adelante o ir hacia atrás, ¿verdad? No hay ningún problema porque tienen el dominio sobre el tiempo. En ese sentido, es una gran ventaja sobre nosotros que nada más estamos viviendo el aquí y el ahora. Por eso se nos dice, hay que vivir solo por hoy, solo el aquí y el ahora, porque el pasado ya no existe y el futuro quién sabe si existirá, ¿verdad? Porque no hemos sido capaces de transponer ese aquí y ahora. Entonces, ¿para qué sufrir por lo pasado si ya no existe? ¿Y para qué sufrir por un futuro que quizá no llegue? Por eso se recomienda vivir el aquí y el ahora, ¿no? Porque no tenemos una noción circular del tiempo, sino lineal. Entonces es lo que yo les comparto como introducción al tema del día de hoy. Y bueno, me gustaría escucharles sobre el tema que tienen que comentar, aportar, preguntar, etcétera, etcétera. De todo lo que hemos visto, de los videos, de los audios, sobre, pues, cuestiones espirituales, algo hemos escuchado por ahí relativo al tiempo y al espacio en el mundo espiritual.
Bueno, ahí está. Me gustaría escuchar la opinión, bueno, de todo, pero me gustaría escuchar la opinión de Jesse, ya que está ahí, o ya, bueno, de todo, porque yo quiero hacer un paréntesis puntual con respecto a lo que se ha hablado, pero eh, lo que todo Hola, me... Sí, antes quiero saludarlos a todos, principalmente a ti, Hernán. ah, Me gusta escucharlos. No pude pasar desapercibida, así que no, ¿sí se me escucha bien? sí, sí, Ya. Perfecto. Bueno, en relación a lo que comentan, pues también he vivido, ¿no? La experiencia em, de, de la afirmación que hoy por hoy se está compartiendo en cuanto a que del otro lado no existe, ¿verdad? El tiempo, ni tampoco las limitaciones que en este plano sí. Yo creo que todos los que hemos hecho igual incluso am, un viaje a la luz, esas meditaciones, en esas meditaciones también podemos hacer todo, hacer de todo, de hecho. Podemos volar, cosa que pues obviamente aquí no podemos hacerlo. El, el asunto es que mm, darnos cuenta que podemos hacerlo, aunque para muchas personas pudiera ser como algo que no los inventamos, algo que no está sucediendo, porque me ha tocado, ¿no? Escuchar a personas que dicen que no es posible. Todo lo que, por ejemplo, se vive en un viaje, en un vuelo, en una meditación guiada, como las que hacemos nosotros aquí, en los viajes a la luz. Y algo parecido se vive en las regresiones, ¿verdad? Que también es una meditación muy propia, muy profunda y que tiene su propio método, el irte a vidas pasadas, que de alguna manera esas vidas te ayuden a entender o atisbar un poco las circunstancias por las que atraviesas en esta encarnación. Normalmente para eso hacemos una regresión. También me ha tocado ver a Javiercito, mi hijo, trascendido, este, de una edad que no corresponde, ¿verdad? En una regresión me tocó verlo, no sé, de alrededor de 50 años, yo creo más. Muy parecido a Hernán, por cierto, físicamente, muy parecido. Y yo recuerdo que, fíjense, yo lo veía, a pesar de que yo veía un señor, nada que ver con mi hijo, yo reconocí a mi hijo en él. ¿Cómo se hace? O cómo es que yo lo reconocí? ¿O cómo lo reconocemos? Bueno, yo creo que a través de esa energía, ¿no? Que nos identifica a cada uno, esa unión que hay energética y, y, y los lazos de alma, ¿no? Con alma. Y cuando yo le dije que sí, ¿por qué se me presentaba de esa manera? Que yo lo quería ver chiquito, pues como yo lo conozco, como yo nunca lo vi crecer, ¿verdad? Y bueno, él me dijo, se rió y me dijo, ok, permíteme, no recuerdo exactamente sus palabras, pero algo así. Él andaba trabajando, ¿no? Haciendo por ahí algo, recibiendo almas, ¿no? Que recién desencarnaban y que iban a ese hospital de almas. Después, les voy a platicar algo breve porque luego me cuelgo con estar hablando y no me para nadie. Después, yo está bien. siempre en mi mente
decía, mi hijo no creció, ¿cómo sería? Decía yo en mi mente, ¿no? De grande, de muchacho, de así, así. Y bueno, eso eh, lo tenía, ¿no? En mi mente y así. Y en un viaje, en una meditación de las que nosotros hacemos, pues pude verlo de, no sé qué será, 20 y tantos años. Y también, o sea, se puede hacer también es algo insólito, algo muy hermoso, porque pues no lo vivimos acá, ¿verdad? Aquí en esta vida, en esta encarnación, pero lo podemos vivir a través de las meditaciones, de los viajes o de los sueños también, ¿verdad? Que también ellos de alguna manera se comunican y dependiendo de la habilidad o las habilidades del que se queda acá, pues es la comunicación más fácil. Ellos buscan la manera de estar en contacto y pues aunque se escucha como un poco inverosímil, es totalmente cierto, pues no, desde como yo lo he vivido y muchos de por acá están aquí, podrán también acompañar a mi dicho de que sí, de que se puede, de que seguimos viviendo y haciendo historia con ellos desde el otro lado y nosotros desde acá, y nos siguen de alguna manera, em, mm, yo considero como que acompañando, como que un maestro, o parte de los maestros, ¿verdad? De los maestros que ya nos acompañaban desde antes y se vuelven un guía para el padre que está dispuesto a ver, ¿no? A, a- a dejarse mm, de prejuicios, a dejarse de todo lo que nos han enseñado, inculcado, de esas em, modos de pensar que de alguna manera a veces no te ayudan, porque te limitan esas creencias, en el sentido de que, de que si los buscas o si hablas con ellos es algo que supuestamente no se debe hacer, por esto, por otro, y muchas personas lo siguen, ¿no? Al pie de la letra. Y nosotros, gracias a Dios, no, no lo hacemos y por eso es que tenemos ese contacto con ellos y creemos porque lo hemos vivido, lo hemos experienciado, ¿verdad? Así, de esa forma. Y que bueno, mm, vamos a seguir creando nuevas historias con ellos. Es lo bonito, es lo que puedo compartir con ustedes. Bueno, tengo muchas cosas, pero bueno, para darles oportunidad a las demás que están por acá presentes y puedan compartir. Muchas gracias. Saludos. Gracias, gracias, Jessy. Oye, bueno, aquí nos metió en este quilombo Irene Liberón, así que yo creo que me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué piensa al respecto? Hola, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor Hernán ya les contó que hemos estado con nuestro hijo David y la verdad que me quedé dormida, entonces no escuché nada de lo que conversaron. Ahora, sí puedo expresar lo que opino del tema, pero no escuché lo que ustedes hablaron. Mira, el tema es que si nuestros hijos siguen cumpliendo años en el otro plano de manifestación, donde ellos se encuentran. Esa es como mi consulta, mi cuestionamiento. Y desde mi mirada, yo creo que ellos existen en el otro plano de forma distinta a la de acá.
Entonces, como que nuestra mente trata de hacer un paralelo, trata de homologar esta situación y yo digo que allá no existe tiempo, no existe espacio y acá vivimos en un tiempo lineal. Entonces, para mí, en el otro plano de manifestación, desde mi mirada, existen ellos como somos realmente, seres de luz, no con este cuerpo. Ahora, ¿por qué sí los vemos físicamente? Porque ellos, por una compasión infinita, se muestran como un holograma. Entonces, por eso nosotros tenemos esa capacidad de verlos como eran acá. Pero ahora, si nosotros los queremos ver realmente como son, como están, los vemos inclusive de colores. Para mí, con los aspectos de Dios, como el aspecto que tienen más trabajado, no sé, por decir algo, si ellos tienen mucho voluntad, si han trabajado mucho la voluntad y están sellados en ese rayo, seguramente los vamos a ver de azul, como un ser de luz más bien azul, o el perdón o la transmutación violeta y así, entonces, esa es como mi idea. Ahora, cumplen años allá, yo creo que ellos siguen creciendo en el sentido de que siguen estudiando, siguen perfeccionándose, debido a que no porque ellos trasciendan, se transforman en seres evolucionados o están ya develados totalmente. No, ellos siguen avanzando, por eso hablamos de reencarnación. Por eso hablamos de que tienen que seguir en este rueda de reencarnaciones, ¿cierto? De samsara, para seguir avanzando. Pero no como se expone en forma lineal. No es que ellos pasen un año y cumplan un año más. Pasa otro año y cumplan otro año más. O sea, ellos evolucionan de forma distinta. Para mí sentir, para mí ver. Entonces, cuando uno dice están de cumpleaños, y mi hijo, por ejemplo, cumplió 30 años acá, allá también cumple 30 años, eso no lo veo como tan real, en el sentido de que no es ese tiempo lineal igual que acá, no es. Ellos están en otro plano, en otra dimensión y por ende su conciencia se expande mucho más rápido. Además, se dice que cuando uno encarna, solo baja una parte de nuestra alma, y yo así lo creo porque nuestra alma es tan grande que si bajara completa sería demasiada información. Explotaría en nuestro cuerpo, en nuestra mente. De hecho, uno muchas veces pide al alma develar ciertas situaciones para comprender, pero no todas. Entonces allá uno se encuentra con otra realidad, otra información, es mucho más expandida la conciencia, es ubicua, está en muchos lugares rápidamente, es como la mente cuando uno piensa en algo y está en ese instante, piensa en otra cosa y está en ese otro instante. Entonces es demasiada la información para nuestra mente finita, pero tratando de entender no es igual a esta realidad. No es igual a esta realidad. Y nuestra mente, claro, trata de hacer ese símil, trata de entender, trata de homologar, pero no es tan así, no es tan fácil. ¿Qué opinan ustedes en realidad eso? Por eso era este tema que proponía. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esa mirada? Gracias.
Gracias, señora. Sí, en relación a lo que mencionaba Irene, lo que pasa es que sí tiene razón, o sea, ellos no cumplen años allá como aquí, sino que cumplen cuando ellos quieren, porque ya el tiempo no es lineal, es circular. Ellos pueden ir y verse de más edad o verse de menor edad, o sea, y si nosotros acá les festejamos, si el Dani que cumplió 30 años y le festejamos 30 años, ténganlo por seguro que él se pudo mover a esa edad, de la edad que él trascendió a esa edad de 30 años, o sea, de manera que hay una correspondencia, pues como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Entonces, no es que sea igual, porque aquí es lineal, como decía Irene, pero ya es circular, pues. Por eso decía en mi intervención hace rato que hay niños, trascienden niños, pero los podemos ver como adultos allá, o más grandes. O trascienden personas de muy avanzada edad y allá se ven muchísimo más jóvenes. Y eso hay testimonios en muchos encuentros cercanos a la muerte, en muchas canalizaciones, en muchas meditaciones, ¿no? Entonces, como allá el tiempo no es lineal, sino circular, ellos pueden moverse, ¿no? Como energía que son, en el sentido de las manecillas del reloj o viceversa. O sea, para ellos no es problema, ¿no? Lo mismo el espacio no es tridimensional, decía como aquí, sino es cuatridimensional o quintodimensional. Y por eso las formas de quienes han estado allá y han vuelto para platicarlo, decía, se les hacen espectaculares porque no lo pueden describir, pues es algo muy hermoso, algo fuera de nuestro foco visual, de lo que nuestro cerebro conoce hasta hoy, pues nuestro cerebro almacena imágenes en 3 dimensiones, pero ya las imágenes y todo el entorno no es en 3 dimensiones, es en más dimensiones, 4 o 5. Entonces sí, no cumplen años igual que aquí, pero son correspondientes porque pueden trasladarse a la edad que nosotros les estemos festejando en la Tierra, pues no es problema para ellos. Porque pueden moverse, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás. Disculpa, quisiera mencionar algo. Lo que pasa es que expongo esto para que a veces nos detengamos a ver un poco más allá. ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre se acota, en el sentido de que uno dice, por ejemplo, habla del karma y simplemente se queda con la idea de que hay que ser bueno para que te pasen cosas buenas. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Y acá, claro, ellos pueden mostrarse con la edad que uno les pide, por compasión, insisto, compasión infinita, por amor hacia nosotros, pero es mucho más allá. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay situaciones que no son blanco y negro, que hay que darle otra vuelta a la elíptica, que hay que repensarlas, reevaluarlas, ir más allá de lo simple, te hace cuestionarte, te hace quizás extender esa conciencia, expandirla, ¿cierto? Ver más allá. Las cosas no son tan fáciles como uno quisiera, o como uno las ve acá. Eso en definitiva es cuestionarse siempre, ir más allá de este plano dimensional. Oye, mira cómo es la vida. Creo, me parece, sí. Creo que es Santa Teresita de los Andes. Siempre estuvo aquí, nunca la vi. La santa patrona de David. ¿Ah? La santa patrona de David. Tú lo has dicho, bien, perfecto, sí. Él va a tener que acompañarme, Es muy ¿Sí? lindo. Cuando vengan para acá podemos ir a ese lugar que es precioso, está en plena cordillera.
ahí salen los pensamientos de ella. Ella veía, ella estaba ya iluminada, o sea, ella se conectó, era una con los pajaritos, con los arbolitos. eh, y esto que digo tiene referencia absoluta con lo que tú decías, que, que es tan precioso, es tan bello eh, el astral superior, el cielo, que no hay forma de describirlo. De hecho, meditando al respecto, tiene que ver con lo que estamos conversando. eh, no sé, parece que querré irme al astral superior luego porque yo vivo, y Irene es testigo, que yo no me carga ver películas porque es meterme información al inconsciente. ¿Qué más historias me voy a meter a mi cabeza? Entonces me voy a la Patagonia y quedo, la verdad, extasiado viendo eh, eh, esos campos, esa belleza. De hecho, cuando fuimos hace poco al sur, hace un año y medio, la verdad que no tenía palabras para decir algo con respecto a la belleza que veía de esos parajes, de esa naturaleza elementales. Bueno, miren, yo de lo que estamos hablando traté de encontrar algo que les pueda servir. Aquí está este señor. Este es el Maestro Jesús, nuestro querido Maestro Jesús, ¿no? Él, el maestrito, podría mostrar a otro maestro, no lo puedo dejar de lado, el avatar de la nueva era, el Maestro Saint Germain. ¿Y quién trabajó? Que los tengo aquí en la mano. ¿Quién trabajó a través del Maestro Jesús? El señor Maitreya. La pregunta, ¿ellos tienen una edad, un año que celebrar? Entonces, no hay forma de celebrar años. Porque nosotros venimos, a ver, quiero hacer un paréntesis. No, nosotros como venimos encarnando, ¿cuántas encarnaciones tienen ellos para ser maestros ascendidos? Que al final del día todos lo seremos, los que están acá, sobre todo los que están acá, porque ya tomaron una decisión de continuar y encaminarse por un camino espiritual, un sendero espiritual. Hemos encarnado no cientos de veces, miles de veces. Cuando se ilumina el Gautama, para seguir el hilo de esto, cuando se ilumina el Gautama Buda, como Siddhartha Gautama Buda, dicen que volvió todas sus miles de encarnaciones para atrás hasta llegar a una oveja, a una de sus primeras encarnaciones como una ovejita, quieren llamarlo así. Entonces, ¿cuántos años vamos a cumplir? Hemos cumplido miles de años. Ahora, dicho eso no quita que como estamos encarnados, hemos sufrido la pérdida, no la pérdida, sino que la separación, ni siquiera la separación, la partida antes de nuestro hijo. Aquí está la imagen del Dani. Frente a este tema, como no lleva a dónde agarrarme, ya creo que me agarré, ya lo tengo, y me quedo tranquilo con esto, es que cuando andaba hoy día andaba haciendo Uber, mi día de Uber, escuché la canción, iba sin pasajeros, y escuché la canción Recuérdame, de la película Coco, que a mí me encanta, encuentro que es bellísima esa canción, y como la interpreta ese cantante, espectacular, me lleva así. Y yo dije, claro, recuérdame, o sea, nosotros encarnados, por supuesto que ellos van a cumplir años, porque estamos ellos cumplen años cuando nacieron en el plano de la forma. Y nosotros, al celebrarlo como sea, claro que le celebramos su cumpleaños, porque ahí está
el medio del asunto, porque la cultura mexicana está perfecta. Recuérdenos. O sea, que mientras tengan una imagen, una foto, como lo dice la película, o basta con recordarlo, y eso lo dice Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda dice, bueno, ustedes más o menos lo ubican, él dice, basta con sentarse unos minutitos en tu sillón donde tú descanses y tú recuerdes a ese ser que partió, él inmediatamente, donde quiera que esté, va a acudir a ti. Y él va a saber de que tú lo estás contactando. Entonces, claro que sí cumple años. Pero mientras estemos encarnados y mantengamos esa relación, esa interrelación que tenemos cuando ellos ya desencarnan y nosotros estamos encarnados, pero claramente comienza a desaparecer con el tiempo, porque al final del día, lo que dice Francisco Javier, lo que dice Irene también, y creo que por ahí lo dijo Jesse, porque el tiempo es atemporal, ¿me entienden o no? Entonces, Maitreya, este señor, Maitreya, estará cumpliendo años porque tiene miles de encarnaciones. Miren este ejemplo. Ay, señor. Este librito no es el libro de los maestros, que se llama el libro de la vida, pero es parecido, es un libro gordo, ¿no? Y ahí dice, en ese librito, el maestro Saint Germain ascendió con la 6ª iniciación. Hoy día dice que tiene la 12ª iniciación. O sea, nosotros, Francisco Javier, que les habla, Irene, Grupo de Apoyo General, más conocida como Jessie, Jessica, Ross, Yoli, Marieli, Caterina, María Paz, no veo a nadie más. Todos estamos en ese proceso evolutivo. Hasta ese señor que está botado en la calle, viviendo de una limosna, está en su proceso evolutivo. Y aún más, para poner la guinda en la torta, él no es ni más ni menos de ese señor que puede estar en Abu Dhabi con millones y millones, viviendo en un palacio, con millones de dólares, no es ni más ni menos que él. Porque en el proceso de la evolución, eso no existe. Y no hay cómo saberlo. La única que lo pueden conocer y saber son los maestros de la jerarquía espiritual. Entonces, no sé. Ahora, en ese proceso está Chambala, están los maestros de la jerarquía espiritual, donde viven y habitan los maestros de la jerarquía espiritual, donde están estos señores que les mostré, y muchos y miles de maestros más. Y así también, lo más probable, que alguna de las ceremonias, como nuestros hijos, de alguna forma, nosotros pensamos y queremos pensar, y así puede ser, que tenían un cierto grado de evolución, puedan asistir y a lo mejor, y claramente, llegan a esas reuniones y por lo menos asisten como espectadores a esas reuniones. Ahí se les celebra ese cumpleaños, por supuesto que no. Porque existe todo, como lo hemos dicho, por las 7 leyes. Una de ellas es como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Abajo tenemos un gobierno, hay un presidente y ministros. Arriba hay un señor que es el señor del mundo, que es el Gautama Buda, y hay muchos maestros más que tienen diferentes puestos y lugares. Entonces, bueno, ahí creo que lo dije. Porque lo hice así, como un pequeño algoritmo ahí, pero esa era la forma. Y finalizo esto para terminar. Que claro que sí, mientras estemos encarnados, claro que se les puede celebrar. Yo finalmente, cuando hice el único viaje que he hecho, yo nunca vi al Daniel, pero sí se me apareció mi mamá. Mi mamá tenía 50 años, o sea, ella estaba joven y bellísima, bellísima. Porque al final del día
todos inexorablemente vamos a trascender, y más que a trascender, que es claro, estamos en ese proceso evolutivo, porque con toda seguridad les digo, o sea, ustedes no son los mismos que comenzaron escuchando estas clases cuando partieron sus hijos, o las personas que amaban o desencarnaron, a las personas que son hoy, porque han evolucionado, poquito más, otros menos, pero siempre estamos en ese proceso evolutivo. Que cumplimos años, hemos cumplido, mejor dicho, hemos encarnado miles de veces. Tenemos miles de cumpleaños que celebrar. Lo que hay que celebrar es que estamos encarnados, que estamos en proceso de evolución, y que sí, como estamos encarnados, celebramos, y cuando llega ese día, el 2 de julio, los días que sean, en este caso para nosotros muy recientemente estuvo de cumpleaños, nació nuestro hijo hace 30 años atrás, y como estamos encarnados lo recordamos, pero eso se va a extinguir al cabo de 1 o 2, 3 generaciones más. Ya muchos los van a recordar, porque es parte de la vida, porque tenemos mucho proceso que tenemos que encarnar y hasta que evolucionemos. Bueno, eso sería. Quería hablar otras cosas más con respecto al tema de los procesos que uno vive cuando uno desencarna, pero ya no fue, y creo que ahí, no sé, esa sería mi explicación con respecto a ese tema. ¿Sabes qué? Quería mencionar algo. Dos cosas. Una, con respecto a la parte física del lugar de Sor Teresa de los Andes, comentarles que es un lugar tan maravilloso, está lleno de olivos, y cuando uno está ahí presencialmente, camina debajo de esos olivos y se puede sentir conectado con esa presencia de haber estado en algún tiempo junto al Maestro Jesús. Es algo maravilloso, es como estar en otra encarnación. Por lo menos a mí me pasó que evocaba ese momento, ese otro lugar, esa otra encarnación. Realmente es muy bello el lugar, muy bello. Y con respecto al tema de hoy, quisiera verlo desde otra mirada, todo al revés. Como dijo Francisco Javier, como es arriba es abajo. ¿Realmente estamos cumpliendo los años que decimos que estamos cumpliendo? O sea, mi Dani se fue a los 21 años. El Noah, por ejemplo, el hijo de Mariela, se fue de chiquitito, de guagua, no tuvo la oportunidad de vivir la encarnación. Francisco, Javiercito, se fue realmente físicamente a los 7 años de edad, a esa edad se fue. No tuvo la oportunidad de vivir a 21 años, 30 años, 50, 80. Entonces, a lo que voy es que somos más que esta edad que tenemos hoy. Somos más que esta única encarnación. Somos seres de muchas encarnaciones. Entonces, cuando uno lo mira desde esa mirada, desde esa visión, ya no es esa pena tremenda de decir mi hijo no tuvo la oportunidad de llegar a sus 30, por ejemplo, como en nuestro caso. No, él ha tenido muchas encarnaciones. Él es un ser gigante, sobre todo nuestros hijos. Él es un ser grande, es un ser con mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho amor, mucho todo de Dios y de sus aspectos. Él es un ser maravilloso que no puede estar acotado a una edad lineal como la que vemos hoy. Entonces ya cambia la mirada de mi hijo no llegó a los 30, ¿qué hubiese sido de él? Pucha, tantas encarnaciones ya fue, ya los vivió, ya los sintió, ya. Entonces, claro, como es arriba es abajo.
no acotemos a nuestros hijos a una edad, simplemente. Ellos son más que una edad, somos más que una edad, nosotros como seres espirituales. Entonces, ¿cómo cambia la cosa cuando miramos distinto? Cuando miramos distinto, claro que se expande todo, se abre la mente, inclusive me da esa sensación como que explota, o sea, ¿qué tenemos que ver? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Meter nuestra cabeza y ver más allá del velo de malla, ver más allá. A veces nos dan esa oportunidad de vislumbrar, de atisbar, de sentir que existe mucho más que una mirada fugaz a esta encarnación. ¿Cuánto más tenemos que ver, sentir para poder encontrar la paz que requerimos? Eso, gracias. Bueno, estamos llegando a las postrimerías de nuestra charla. Hernán, compañeras, ¿algún tema para el siguiente jueves? Ya que estamos pegando fuerte con todos estos temas, a mí me gustaría, personal, podríamos hablar de Ivanovich Gurdjieff. No sé si les parece. ¿Quién es Ivanovich Gurdjieff? El creador del Cuarto Camino. Él habla del despertar de la conciencia. Él trabaja en eso. Es muy simpático, no sé, a mí se me vino a la cabeza hace tiempo, para que además uno lo pueda conocer y bueno, y hablar de su vida. Fue un buscador nato, desde muy joven, desde adolescente, comenzó su búsqueda y no paró hasta el final de sus días, que era bueno, él es ruso, bueno, está bien dividida Rusia, pero venía desde ahí y era un buscador. Así que bueno, como todos nosotros, estamos en esto de buscar las preguntas y las dudas que nos nacen constantemente, ¿no? No sé si les parece, pero la idea sería también que si tomamos ese tema o hablamos de eso, que cada uno busque ese nombre. Irene, a lo mejor, o yo mismo puedo subir el nombre de Ivanovich Gurdjieff y lo googlean y ahí van a encontrar un montón de cosas que les puedan parecer entretenidas y después preguntarlas y las podemos hablar acá. Ok. Pues me parece bien, ¿no? Todo lo que sume. Adelante. No sé, compañeras. Okay. Quisiera comentar algo pequeño. Ayer, cuando entrábamos al lugar donde David estudia, estaba la imagen del Maestro Jesús en una placa grande, como de metal, como es construcción. Y sabes que sentí mucho la presencia de él en ese lugar, en ese tiempo, en ese espacio. Pero sabes que yo no le pedía nada al maestro. Era solo que estaba llena de su presencia. Pero yo no le decía que mi hijo apruebe, maestro, ayúdame. No, su presencia bastaba para sentir la paz de que todo era perfecto, de que si aprobaba estaba bien y si no aprobaba también estaba bien, que prácticamente todo esto es una irrealidad, la verdad. Yo siento mucho eso, y que la vida ya está, o sea, todo es perfecto. Y cuando uno se entrega en sus manos, en las manos de los maestros, de Dios, todo fluye con un amor y con una armonía. Así que quería comentarles eso. Y con respecto al tema, me parece maravilloso, pero también siento que para que avancemos más, la gente que está asiduamente acá,
participando del grupo, se comprometa consigo misma, no con nosotros, a buscar a George Ivanovich Gurdjieff, un ser maravilloso, muy elevado en conciencia, que estuvo encarnado, y que busquen información con respecto a ese cuarto camino, que nos puede abrir esa mente, que nos puede aclarar dudas. Él analizó muchas religiones, distintas religiones, y creó un camino en base a esas. Unió lo mejor de algunas y llegó a esa conclusión. Entonces, claro que es maravilloso el tema, te lo agradezco, y sería bueno estar conectados durante la semana, buscando información, tratando de entender y quizás hacer un aporte para la próxima semana, poder transmitir desde nuestra verdad, desde nuestra mirada, lo que sentimos del tema y aportar, ¿cierto? Así que eso, gracias, me encanta. ¿Qué dice el público? Pues quedamos con ese tema. Iván Gurdjieff. Yo te lo mando te mando la información, o se las mando, la voy a subir. Ok. No en el fondo bueno, ahí vamos a ver, lo van a conocer. Pues nos vemos el próximo jueves, con el favor de Dios. Con el favor de Dios a todos y muchas gracias por acompañarnos. Chao, que estén bien. Igual. Muchas gracias.